Una desaparición de una mujer que terminaría de una forma trágica. Mientras la policía tiene su versión de los hechos, la familia Mattock no la acepta y asegura que su querida Joan fue víctima de un ataque. Al día de hoy solo hay teorías de qué sucedió, certezas no hay ninguna. Este es el caso de Joan Mattock Romain. Era el martes 12 de enero del año 2010 en la ciudad de Michigan. Hacía mucho frío y había nevado. Pero Joan Mattock Romain, a pesar de ese clima, no iba a faltar a la iglesia, ya que era una mujer profundamente católica. Sus hijas le habían pedido que se quedara en casa, pero ella le dijo que apenas terminara la misa ella estaría de regreso. Joan, de 55 años de edad, tenía 3 hijos ya adultos. Para ese momento estaba divorciada, después de haber estado casada con David Romain durante 25 años. Esa noche de enero, la señora Mattock llegó alrededor de las 7 de la noche a la iglesia y asistió a la misa como era costumbre. Los presentes en el servicio religioso la vieron rezar y no notaron nada extraño con Joan. Terminó la misa y todos los presentes se fueron yendo poco a poco, hasta que alrededor de las 10 de la noche una patrulla pasa cerca de un carro que estaba estacionado cerca de la iglesia. Era el único auto que quedaba en el lugar. Al acercarse a dicho automóvil, la policía nota que en el interior había un bolso de mujer, pero no había nadie. Los oficiales ven que en la nieve había pisados que iban desde el carro hasta un lago que estaba a unos 30 metros de donde habían dejado el auto. En mitad del recorrido se notaba que la persona que había caminado hasta ahí se había sentado y puesto las manos en el piso, para después ver cómo las pisadas terminaban en el lago. Inmediatamente la policía acerca el lugar, pensando que la persona que andaba en el automóvil se había lanzado al lago, y empieza una búsqueda en las aguas congeladas pero sin resultados prácticos. Uno de los primeros misterios en este caso es cómo la policía supo que era Joan la que había desaparecido, ya que el carro estaba en nombre de la hija, y los oficiales llegaron a la casa de la familia Mattock Romain preguntando directamente por Joan a las hijas. Nunca se supo si hablaron con alguien que posiblemente haya estado en la misa con ella. Solo se sabe que la iglesia estaba cerrada esa noche a la hora que encontraron el carro y que en ella no había nadie. Apenas al ver las pisadas para los efectivos policiales, lo primordial era encontrar a Joan Mattock con vida, porque si se había lanzado al lago tenía poco tiempo para sobrevivir. Las hijas de Joan, al saber de la desaparición de su madre, empiezan a llamarla a su teléfono móvil, pero salía siempre la contestadora. Llaman a algunas amigas para ver si sabían algo de su madre, pero nadie sabía de ella. Ya los investigadores manejaban la opción de que Joan Mattock Romain había decidido quitarse la vida, lanzándose al congelado lago. Pero si esto era así, ¿cómo no aparecía el cuerpo? Porque prácticamente no había corriente en el lago. Además, como ya dije, el lago estaba parcialmente congelado y no se notaba que en ninguna parte estuviera resquebrajado. Joan era una mujer muy querida por la comunidad, por eso entre amigos y familiares organizaron ayudar a los investigadores en la búsqueda, pero después de varios días no había ni rastro de ella. En el lago estuvieron buzos profesionales, pero no estaba el cuerpo. Para la policía, Joan se había quitado la vida. Para la familia de la desaparecida esto era un absurdo, ya que Joan era una mujer católica que además de ir a domingo a la iglesia también iba entre semana. Y una persona católica quitarse la vida era ir en contra de sus creencias. Además, la mujer era una persona feliz que vivía junto a sus hijos a quienes adoraba. Si era verdad lo que decían los investigadores, ¿por qué no le había dejado una nota a sus hijos? Por otra parte, Joan no tomaba ningún tipo de medicamento que pudiera haberle afectado. Pero no era todo, la mujer para haberse lanzado al lago tenía que haber cruzado 2 caminos con doble vía, para después bajar una parte empinada que estaba congelada, con unos tacones de 10 centímetros que usaba ese día. Algo realmente difícil. Asimismo, la mujer le tenía terror a las aguas profundas y oscuras. Entonces era algo poco probable que haya tomado su vida de esa manera. La familia decide contratar un investigador privado. Lo primero que éste hace es revisar el registro telefónico de Joan y se da cuenta que ésta había estado llamando a una empresa de seguridad con la intención de contratarlos para proteger tanto a ella como a su familia, ya que Joan sentía que le estaban siguiendo. La hija mayor recuerda que su madre se había convertido en una mujer precavida, nerviosa, preocupada. En ese momento la hija no le prestó atención, pero después de la desaparición sabía que esa podría ser la clave para saber qué había pasado con su mamá. El detective interrogó al entorno laboral de la señora Mattock Romain y hubo un colega de trabajo que recordó unos días antes de la desaparición que ella había recibido varias llamadas. Cuando ésta recibía dichas llamadas se alejaba para hablar en privado, algo poco común en ella. Pero es que además, después de esas dichas llamadas, Joan cambiaba el semblante, se veía angustiada, intranquila, afligida.
Pero el detective conseguiría más información importante, interrogando a los presentes en la iglesia. La noche de la desaparición de Joan Mattock, una mujer recuerda que Joan salió alrededor de las 7:15 de la noche, y pocos minutos después de haberse ido empezó a sonar la alarma del carro de ella, sonando por unos 15 segundos. Como había dejado de sonar, nadie le había prestado atención, pero había más. La última persona en salir esa noche de la iglesia recuerda que al salir no había ningún auto en el estacionamiento de la iglesia. Eso quiere decir que más tarde, cuando ya no había nadie, habían devuelto el automóvil de la señora Mattock Romain. El investigador privado había descubierto muchas más pistas que la policía, que la misma noche de la desaparición ya habían dicho que Joan se había quitado la vida. Hasta que 70 días después de haber desaparecido, para ser más exactos, el 20 de marzo del año 2010, el cuerpo sin vida de Joan Mattock Romain apareció a 56 kilómetros de donde había sido vista con vida por última vez. Había sido hallada por unos pescadores cerca de una isla llamada Boblo, donde tiempo atrás existía un parque de diversiones. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, por eso no se pudo determinar la fecha que había fallecido, y aunque la causa de la muerte fue por ahogamiento, el forense reconoce que no se puede saber con exactitud si estaba viva o muerta cuando cayó al agua. Por eso no se podía decir que si se había quitado la vida, había sido asesinada o había sido un accidente. Además, el cuerpo presentaba 2 hematomas en el brazo izquierdo. Igualmente no se podría saber qué lo había ocasionado. Pero lo que sí sabía el forense era que habían sido hechos antes de fallecer Joan. Pero había algo peculiar con esos hematomas, y era que el bolso que fue encontrado en el auto estaba roto. Bolso que la víctima usaba normalmente en su brazo izquierdo y que los testigos recuerdan llevar cuando salía de la iglesia. Esto ponía en serias dudas la teoría de que Joan se había quitado la vida. Y está de más decir que dicho bolso nunca fue analizado por los investigadores. Otra pregunta que se hacía la familia era dónde estaba el teléfono, ya que nunca fue encontrado, asimismo un rosario que Joan se lo llevaba donde fuera. Ambos objetos nunca aparecieron. El investigador contratado tiene su teoría. Joan al salir de la iglesia fue secuestrada. Los criminales la tomaron por el brazo, por eso tenía esos hematomas y el bolso roto. Había sido empujada hacia su propio carro y los asesinos la llevaron hasta la parte que estaba cerca del río y la lanzaron. Regresaron con el automóvil a la iglesia e hicieron las pisadas en la nieve para que pareciera que Joan Mattock se había lanzado al lago. La única duda que tiene el investigador es que si la lanzaron viva o muerta al río. Pero de ser así, ¿quién era el culpable y cuál era el motivo? Había 3 sospechosos. El primero era el ex esposo de Joan, que después de estar casados por 25 años no se había tomado muy bien el divorcio con esta. Para más sospecha, hasta se había negado para que fuera interrogado por el investigador contratado por las hijas de la fallecida. El segundo podría ser alguien a quien el hermano de Joan Romain le debía dinero, ya que éste estaba totalmente endeudado. Y como Joan era muy cercana a John, su hermano, le habían dado una advertencia a este matando a Joan. El tercero y quizás el principal sospechoso era Tim Mattock, primo de la fallecida, que además era policía. Entre Tim y Joan había grandes diferencias por cuestión de una herencia de su abuela, ya que el policía reclamaba que la repartición de la herencia no había sido igual entre todos. La hija de Joan recuerda que semanas antes de la desaparición de esta tuvo una fuerte discusión con Tim por teléfono. Al finalizar dicha llamada, Joan se volteó hacia su hija y diría: "Si me llega a pasar algo, investigará a Tim". Tim Mattock ni fue a la funeraria ni al cementerio a despedir a Joan, ni daría el sentido pésame a ninguno de sus hijos. Pero cuando fue interrogado sobre si tenía que ver algo con la desaparición de su prima, lo negó rotundamente. Solo reconoció que sí habían discutido y que no se llevaban bien desde hace tiempo, pero de ahí a matarla había una brecha muy grande. From your gut, was Joanne murdered or did Joanne kill herself? In my opinion, there's one set of footprints that go down to the water. That says a lot. None return. Now, whether she went down there for whatever reason and slipped and fell in, who knows? Las hijas de la mujer fallecida no le creen a Tim y siguen pensando que él tiene algo que ver con lo que le pasó a su madre. Por parte de la policía el caso está cerrado y siguen manteniendo que Joan caminó esa noche hasta el lago para quitarse la vida, y después la corriente la arrastró hasta donde fue encontrada 70 días después. Pero para la familia Mattock Romain solo quieren que se haga justicia, ya que para ellos su madre fue asesinada.
No, I think, with all the information that we have and all the evidence, that there definitely should have been an arrest a long time ago. Nos veremos pronto en otro caso de Insomnio TV. Por favor dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete, ya que sería de gran ayuda para seguir creciendo. Esto es Insomnio TV.